Bien, estamos en este bloque y, como les había prometido, logramos la comunicación con la senadora Norma Morandini, a quien le agradecemos su deferencia y la saludamos. ¿Cómo le va, senadora? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Usted sabe que cada participación suya realmente es un honor hablar con usted, porque es un aire fresco a esto de usar las palabras, los términos en su debida forma, ¿no? Y contenido. Eh, Bueno, le agradezco, no siempre puedo atenderle, no, ya sé, por ya, eso le pido disculpas, sí. no, por favor, es un placer. Senadora, nos están pasando cosas muy importantes, por lo menos para nuestro análisis, y quisiera una reflexión. Nosotros habíamos hablado, por allá por el 8N, que usted definió muy bien la indignación que se manifiesta en la calle por esas manifestaciones totalmente pacíficas, totalmente sin agresión física, sin nada, digamos, que pueda resultar violento, pero usted lo manifestó como indignación. Ojo con la furia. ¿Cómo podría analizar este momento con este avance sobre la justicia, sobre las libertades y demás? Bueno, de alguna manera uno tiene que ir repitiendo tal vez todo lo que hemos conversado, hoy sigue siendo más o menos el mismo marco, ¿no? Porque yo creo que la tensión cultural, porque siempre hablamos de los números de la economía, se reduce a la sociedad, a la cifra de la encuesta, cuando en realidad están latiendo fenómenos colectivos como es el enojo, la indignación, y yo decía es preferible indignarse a tiempo, Claro. para no enfurecerse tardíamente, porque la furia lo que hace es destruirnos, recordando el marco del 2001, que es una fecha en la que permanentemente este gobierno se está referenciando como diciendo, miren de dónde salimos, y en realidad haber salido de eso es un mérito de la sociedad argentina. Exacto. Pero también nos tiene que advertir que lo que pasó ahí quedó claramente demostrado que el gran cadáver que nos había dejado la dictadura era la política, Exacto. porque la política solo puede ser democrática, si no, no es política, la política es el otro. Cuando se cancela la política, hemos tenido autoritarismos de todos los colores en nuestro país, sobre todo los golpes militares, es decir que nada demuestra más la cancelación de la política que el autoritarismo. Entonces me parece que la tensión que vivimos en este momento, que se está poniendo a prueba la sociedad argentina, es la tensión entre vivir una auténtica democracia basada en la Constitución, que es la preliminar sobre la que debe hacerse el juego político, y una cultura y una concepción de poder que reduce la democracia a la mayoría electoral, sin entender que la democracia tenemos un sistema republicano, hay que respetar la división de poderes, las últimas leyes, usted ha visto que es la mejor prueba de cómo se ha cancelado al Parlamento, porque si usted presenta una reforma en la que grandilocuentemente, como algo épico, se habla de los 50 años futuros, sin embargo hace el anuncio el lunes, el martes entra la ley y el miércoles ya dictamina. Entonces todo el tiempo estas lemas de publicidad, la política o la propaganda de gobierno se reduce a lemas publicitarios que carecen sustento, como es el caso si efectivamente vamos a democratizar la justicia, primero que es un concepto equivocado, porque la democracia se ejerce, Claro. la Constitución consagra derechos, y una sociedad se va democratizando en la medida que va apropiándose de esos derechos, y que por supuesto el grito de justicia atraviesa todas las plazas a lo largo y ancho de nuestro país, que por supuesto sigue vigente los versos del Martín Fierro, en aquello que comparaba la justicia con la tela de araña, ¿no? Sí, sí. Los grandes zafan y los pequeños quedan en sus redes. Claro. Pero todo esto es un esfuerzo de una nación
si efectivamente se quiere modificar y se habla de paradigmas, los paradigmas son cortes culturales, no se dan por decreto, se dan cuando van cambiando los valores compartidos, pero yo no conozco y no he visto en ningún lado el privilegio que he tenido de conocer otros países, de seguir recorriendo otros países, y yo nunca he visto que esto se haga por decreto. Estos son procesos que llevan tiempo. El debate público, esto que estamos haciendo ahora, claro, poder hablar de ideas, esto es lo que va llevando a que seamos todos igualmente competentes para la política, porque estamos contribuyendo a que la ciudadanía tenga información, y cuanta más información veraz, responsable, más va a poder tomar decisiones políticas, y no esto de cambiar voto por favores o promesas, te doy esto si me apoyas en esto, cuando lo que esto va haciendo es cancelar el respeto a la dignidad del hombre en su libertad, en su elección. De modo que me parece que es un momento bisagra, o los argentinos decidimos apropiarnos de la democracia, o sí vamos a seguir cancelando el sistema, configurando lo que yo me temo, un régimen que se va a votar, pero está lejos de respetar lo que es un sistema democrático, un sistema republicano basado en la división de poderes, porque la política se legitima por los votos. Los legisladores, los gobernadores se legitiman por el voto popular. La justicia es un poder de otra naturaleza, se legitima por la independencia. Entonces, en esto de que se mezcla todo, se equipara todo, hay una gran confusión conceptual de lo que es un sistema republicano y de lo que nos manda nuestra Constitución, porque no hay que, yo veo ahora que hay dos jueces, un juez de Mar del Plata que hace señalado la constitucionalidad de la ley, y entonces es que el juez no puede oponerse al voto popular. Eso ha sido votado por la mayoría. Si esta fuese una ley votada por unanimidad, por consenso, uno podría decir, bueno, este juez no tiene la autoridad o la legitimidad con la que viene una ley, pero esta es una ley que viene cuestionada, que ha tenido reparos de las federaciones de magistrados, de los colegios de abogados, de los constitucionalistas, de la política. Entonces, lo que preocupa es cómo no se escucha a esta parte de la sociedad que está manifestando críticas o piensan, como pasa con el Poder Judicial, que ven seriamente y en peligro lo que tiene que ser la base del Poder Judicial, que es la independencia, ¿no? Una preguntita, usted hizo referencia, además así explicado, y además que es una realidad tan tangible, es a veces difícil de pensar qué es lo que no se entiende de lo que usted enunció. Es decir, ¿qué cosa no se entiende? ¿Qué cosa es difícil de entender? Si es tan claro, o sea, no estas rebusques del idioma, del mensaje, de la publicidad, para deformar la realidad, que es así de simple, la verdad que me llama la atención. Y una cosa que usted habló de cultura, yo sé que tuve una experiencia personal, una persona de mi amistad, muy identificado con el gobierno, intelectual él, ante el avance de la justicia, del gobierno, digamos, de los otros poderes sobre la justicia, le dije, ¿cómo podés defender eso, que sería la suma del poder? O sea, sería un poder totalitario. Y me justificó que la justicia tiene que responder a la política. Pregunto, ¿por qué la pregunta? Culturalmente, ¿qué nos está pasando? Que gente que... Bueno, eso es una concepción autoritaria, y nosotros tenemos 50 años de autoritarismo, entonces no nos tendría que sorprender de que aparezcan estas concepciones, y tal vez esto es lo que ha faltado, que la democracia, el advenimiento de la democracia también nos hemos distraído
por hablar tanto de economía y lo hemos reducido a votar y no hemos contribuido a construir una autoridad democrática, porque ese fin justifica los medios, que es una concepción del Partido Comunista que ha fracasado. Totalmente. Porque si usted me dijera, bueno, eso ha fracasado en el mundo, claro, quedan tan enredados en los medios que después esos medios terminan opacando cualquier fin por más noble que sea. Claro. Entonces yo lo que me duele constatar en muchos intelectuales, cuando su misión, el privilegio de haber pasado por la universidad, el privilegio y el don que significa el pensamiento y como obligación de devolver eso a la ciudadanía, que se haga una defensa de poder. Yo creo que también lo que hay es una tensión entre qué elige usted, la libertad o el poder. Y a mí como mujer que me duele muchísimo porque yo estoy viviendo ese proceso. Yo las peores cosas que me pasaron en mi vida, como persecución, como perder trabajo, por ser estigmatizada, tener hermanos desaparecidos, me pasaba pensando que yo era una mujer de izquierda, y hoy la verdad que yo no me reconozco en ninguna de las cosas de la pretendida izquierda. Yo soy una mujer democrática antes que nada. Claro. Entonces, decir, y lo que yo veo con dolor es que aquellos que se apropian del progresismo, ellos están confundiendo revolución con democracia. Exacto. Se están utilizando las reglas de juego de la democracia para imponer una concepción revolucionaria, y eso es deshonesto porque nunca se lo dijeron a los argentinos. No se puede hacer la revolución con la mitad de la si es cierto los votos de la última elección, pero tampoco es así. No puede usar usted los instrumentos de la democracia, el Parlamento, es decir, para imponer, porque lo que está pasando ahora es que se van imponiendo las leyes, ¿no? Para no hablar de todo este escándalo de corrupción, que es preferible hablar de los males y no de los malos. Y si uno ve cuáles son los males, vamos a ver que la obra pública en realidad es un instrumento de corrupción, y podemos también inferir que toda esa degradación que ha tenido el federalismo, que por qué a unos se les daba obra pública y a otros no, uno tiene todo el derecho a pensar que solo aquel que aceptaba la coima o llámele como quiera, la corrupción, es decir, se ha ido institucionalizando. Entonces, por suerte, la ciudadanía ha empezado a darse cuenta que la corrupción mata, porque lo que se va en valijas o en lo que sea es lo que no se garantiza los derechos de salud y educación. Exactamente. Senadora, ¿sabes? Nos están corriendo con una tanda porque venimos muy atrasados. Yo le agradezco infinitamente su participación, es tan clara. Le comunico nada más que esto se graba, un video, y se pasa a las redes con, digamos, el bloque suyo nada más. Simplemente para que tenga informado, se pasa a las agencias y demás. Pero es muy importante difundir su palabra porque es muy, muy clara, y le agradezco profundamente. Yo le agradezco el llamado. Muy bien, buenas noches, adiós. Adiós. Senadora Norma Morandini, y otra vez nos sorprende para mí gratamente, pero nos sorprende con unas definiciones, conceptos tan claros, tan sencillos. Cuando habla de democracia, cuando habla de poder, el poder es de democracia. Los instrumentos que tiene nuestra Constitución, donde se construye nuestra sociedad política, no tiene muchas complicaciones. Mostrado así, como dice la senadora, y además le quiero aclarar, cuando ella dice, tenemos en esta bisagra de la historia que tomar una decisión y es defender nuestra democracia, seguramente cuando se difunda van a salir del gobierno a decir que está llamando un golpe, como le hicieron a la Nata, cuando llamó a la gente a protestar. ¿Alguien escuchó de un golpe? ¿Pueden atacarla a la senadora por haber invocado un golpe? Simplemente dijo, es una bisagra y la ciudadanía tiene que defender la democracia. Defender no tiene que ver con salir a los tiros, señores. Defender significa tomar conciencia. Y a cada uno de los representantes, a cada uno
de aquellos que le dimos el voto, decirle lo que tiene que hacer. Y en esta instancia, si llega a haber elecciones, porque después vamos a analizar ese punto, si llega a haber elecciones, cuando el compromiso de aquel que viene a pedir el voto sea realmente lo que quiere la ciudadanía, que es vivir en democracia, que el poder se manifiesta, y en esto voy a hacer mi costadito peronista. Perón decía, la única democracia posible es aquella donde los gobiernos hacen lo que el pueblo quiere y persiguen un solo interés, que es el pueblo. Cuando la senadora dice, la democracia es el gobierno del pueblo, es la esencia misma. Y aquel gobierno que se siente ungido con una, digamos, una propuesta de 50 años vista, Cristina Eterna y toda esa parafernalia que son representantes del pueblo, y ellos dicen que por el 54% tienen el poder, evidentemente la doctora Fernández de Kirchner debe haber faltado alguna materia en la facultad, porque la representación no significa impunidad. Y en ese concepto, la doctora Fernández de Kirchner, cuando habla de que el 54% y que el Poder Judicial y todos se tienen que responder al voto, no a la voluntad popular, al voto, que es el acto eleccionario donde se elige una administración para la cosa pública, ese poder que manifiesta ella viene a caballo de aquello que dijo Yabrán en un reportaje. Perdón, supongo que recordarán quién es Yabrán. Dijo Yabrán que el poder es impunidad. Y hoy el gran problema de Cristina, que, como dijo Asís, está desencajada, o como dice en el dicho popular, para decirlo de alguna manera, y todos la vieron en el discurso, en las actitudes que toma, como dicen los chicos, derrapó. Y esto es casualmente porque a la luz de los acontecimientos de corrupción, de toda esta investigación La Nata y de todo esto que está apareciendo, se empiezan a cerrar los caminos. Hubo 2 días en una isla de paraíso fiscal. Yo decía en Twitter que hubo una versión, en algún momento surgió, de que los fondos de Santa Cruz, ella tenía la firma personal, Cristina Fernández de Kirchner, tenía firma personal para hacer uso de esos fondos. Paraíso fiscal, y no sé por qué, porque está todo dudoso y todo por saberse. El problema es que los hechos de corrupción la tienen muy desencajada, y ese origen de la RE, ¿recuerdan? La RE venía a cuento porque si no se aseguraba la reelección, no importa que ganara en el 2015, no importa que saliera reelecta, el objetivo de la reelección era afianzar sus propias fuerzas con la promesa de seguir en el 2015 y generar los instrumentos para la impunidad. El gran problema, mis queridos, es que Cristina Fernández de Kirchner, con todo su parafernalia, su ejército de empresarios y testaferros y demás, van presos. Y cuando digo presos, es infinidad la cantidad de delitos comprobables y fáciles de comprobar. Les voy a decir uno, por ejemplo. El enriquecimiento ilícito, por más que el juez Ollarvide haya tapado la cosa, que se va a poder sacar a la luz. No hay nada lícito que pueda incrementar un patrimonio en el 1000% en 7 años. Su riqueza se incrementó en 1000% siendo funcionaria. ¿Y es un llamado de la alerta o no? Cuando la Constitución establece las leyes que ningún funcionario o encargo electivo o funcionario del Estado puede hacer negocios con el Estado para beneficiarse. Es obvio, ¿no es cierto? Bien. Ni hablar de un negocio ilícito. Los Kirchner, Néstor, a la sazón, yo no sé en qué época puso en venta a un precio vil las tierras fiscales en el Calafate y la región. Fueron compradas por los Kirchner a ese precio y justifican la fortuna en
X cantidad de... Pero la diferencia fue millonaria. Pero si Néstor Kirchner, si no era intendente de Río Gallegos, era gobernador. ¿Cómo compró tierras? No se puede ni él ni su familia, dice la ley. ¿Cómo es que compró tierras? Eso es un delito estipulado, es sencillo de demostrar. Cuando se destape la olla, van a pensar una acumulación de delitos que, según los juristas que pude consultar yo, va presa. Debido va preso, van todos presos. Cuando se destapa el tema de los subsidios a las empresas, a gasoil, a las petroleras y demás, los subsidios fueron manejados, no hay constancia de nada, sin ningún control. Miles de millones. Cuando se empieza a investigar eso, es una tanda que va preso. Por lo tanto, el gran problema que tiene el gobierno es la impunidad. Al fracasar la posibilidad de la reelección por una muy buena reacción, en eso sí, de la política, que se difundió el tema y generó una reacción en la sociedad contraria, optaron por mandar una ley entre gallo y medianoche para cooptar la justicia, manejar la justicia. Se le ocurre esta cosa tan burda, porque si ustedes analizan la ley de democratización de la justicia haciendo la elección del Consejo de la Magistratura por voto popular, es tan burda, tan anticonstitucional, que no resiste ningún análisis. Yo escuchaba el otro día en televisión a un jurista constitucionalista que decía, obviamente que cualquier juez, pobre, aquel que diga que es constitucional, porque va contra derecho. Además, el hecho de tener esa actitud, inclusive, tiene una gravedad institucional hacia la patria, que creo que inclusive puede tener otras connotaciones de delito. Los delitos que están atrás de toda la acción de esta gente llegan al punto de que, si no logran impunidad, viene lo que vamos a ver en el bloque que viene, un análisis de acuerdo a unas declaraciones de Lilita Carrió. Nos vamos a un corte y después les voy a decir la impunidad y lo que viene al no poder captar la justicia. Lo anunció Lilita Carrió y lo vamos a comentar en el bloque final, ¿sí? Vamos al banco. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.